hacer la práctica de la extracción sólido-líquido con la aspirina y líquido-líquido con las hojas de espinaca. Bueno, pero como no lo vamos a hacer en forma presencial, lo vamos a hacer virtual, le voy a mostrar nomás cómo se trabajaría. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a empezar con la primera parte que es extracción sólido-líquido. Antes de ver extracción sólido-líquido, vamos a ver qué es la extracción. ¿Ya? Vamos a ver qué cosa es la extracción oh, y bueno, y vamos a partir de ahí. Pueden ver en la pantalla. Vimos esto en teoría, lo vamos a volver a ver como introducción al laboratorio para ver lo que es extracción y luego vamos a la misma práctica de laboratorio. La extracción, ajá, es una operación que consiste en una técnica de laboratorio que se emplea para separar algún componente a través de un disolvente. La, la parte clave en la extracción es la utilización de un disolvente que disuelva al componente que yo quiero separar, extraer. Por ejemplo, siempre, ¿no? Por ejemplo, en la industria azucarera, quiero separar el azúcar del tallo de la caña de azúcar. Entonces lo trituro al tallo y le echo agua, le añado agua caliente. El agua caliente extrae los azúcares, en general todos los azúcares, más otros componentes. Pero estoy separando, estoy extrayendo con un líquido que disuelve ese componente que quiero separar. Una vez extraído, separado el jugo de caña con agua, ahí hay que separar los componentes, unos componentes de otros. Eso es fraccionar. Pero estoy extrayendo con el disolvente que es agua caliente. ¿Ya? Luego hay que purificar, es decir, separar las impurezas, fraccionar, separar los componentes que yo quiero separarlos y estudiarlos, ¿sí? Pero la parte básica de la extracción es añadir un disolvente apropiado que, que disuelva al componente que yo quiero separar. ¿Ya? Por extracción, por ese mecanismo de extracción, se extraen, se separan muchos compuestos orgánicos como alcaloides, por ejemplo, la coca, la cocaína que está este, contenido en la hoja de coca, se tritura la hoja de coca y se le añade un disolvente que extrae los alcaloides y algunas otras sustancias y luego se separa, se purifica. Pero primero se extrae, se aísla, ¿ya? En la industria aceitera también el aceite contenido en la semilla de soya se tritura, se lamina la semilla de soya y se le añade un disolvente que extraiga, que disuelva los aceites. Y ese disolvente es hexano. Se le añade hexano, el hexano disuelve los aceites y se tiene una mezcla hexano-aceite. Esa mezcla hexano-aceite después se separa por destilación y se tiene el aceite puro. Entonces primero se aísla por extracción y luego se purifica. Le decía, algunas vitaminas, alcaloides, grasas, hormonas, colorantes, se separan por extracción. Bien, las formas de extracción puede ser sólido-líquido o líquido-líquido. Hay técnicas de extracción sólido-líquido o líquido-líquido. Es sólido-líquido cuando la sustancia que yo quiero extraer es un material sólido. Siempre le añado un líquido extractante, ¿ya? Es líquido cuando la sustancia que yo quiero separar o extraer algo es un líquido y le añado otro líquido que me solubiliza a un componente que está contenido en el primer líquido, ¿ya? Bien, entonces puede ser sólido líquido o líquido. Vamos a hacer las dos en este caso en la clase. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos que se hacen en laboratorios, hacemos laboratorio, extracción líquido. Partimos de una solución de acuosa, que es decir, en agua de cristal violeta. Tenemos cristal violeta disuelto en agua, fíjense, color azul, azul intenso, porque el cristal violeta es ese color azul. Se disuelve en agua, pero a ese cristal violeta, a esa solución acuosa, lo transferimos
a un embudo de separación. ¿Pueden ver ven en la pantalla el embudo de separación o no? ¿Se ve? No, Mm, Se ve el documento. bien, ahora pueden verlo. sí, Sí. Ya. Habremos el anterior, esta solución acuosa de cristal violeta que está en la parte de abajo, le añadimos, lo transferimos a un embudo de separación, ¿sí? Y encima le añadimos cloroformo o tetracloruro de carbono. Como tetracloruro de carbono es más pesado en la parte exterior y además es incoloro. no se Entonces, lo escucho bien. ¿ah? ¿Se No ve se o lo no? escucha. Ah, no se escucha. Está todo al 100% el... Sí se escucha, Ahora pero sí. lo Parece que tapa un está poco tapando su su micrófono. micrófono. Ah, Como el si fuera luz. micrófono está encendido, está bien. De la persona, debe ser. Ya. Tenemos la solución en el escudo de separación, la solución de cristal violeta, que está arriba, color violeta, y el cloroformo abajo, que es incoloro. Eso es antes de agitar. Pueden ver ahí. Antes de agitar. Antes de agitar se tiene esta situación. ¿Ya? Después se agita violentamente y cambia la cosa. Después de agitar y dejar reposar se tiene esto. ¿Pueden ver el cambio? ¿Qué violeta estaba arriba? ¿Qué violeta está abajo? Aquí el incoloro está abajo, aquí el incoloro está arriba. ¿Cuál era el disolvente principal antes de aquí en qué disolvente está el cristal violeta? En agua. ¿Aquí en qué disolvente está el cristal violeta en este otro? En tetracloruro de carbono, cloroformo. ¿Qué pasó? El cloroformo lo extrajo, lo disolvió mejor que el agua a los cristales al cristal violeta. Entonces, el cristal violeta es más soluble en agua o en cloroformo. En cloroformo, pues, ¿no? Si se le añade cloroformo y el cloroformo se le extrae el cristal violeta del agua, ese es el principio de la extracción, ¿no? Se lo trae. El disolvente que se le añade tiene que disolver al componente que quiero separar, en este caso el cristal violeta, ¿sí? Porque es más soluble en este disolvente. Ya, ese es el principio básico de la extracción. Bien, en la práctica, la extracción se emplea en la práctica industrial, la extracción se emplea bastante en la industria. Este instrumento se llama extractor Socklet. Aquí arriba tiene extractor Socklet. Sirve para extraer las grasas de las muestras de alimentos para saber el contenido de grasa que tiene. Ya es un extractor de reflujo automático, pero que sirve utiliza el mismo principio de la extracción, ¿ya? Pero sirve para conocer el contenido de grasas de las muestras de alimentos. Otra práctica de extracción líquido-líquido que tenemos es aquí el fraccionamiento de los pigmentos de la hoja de espinaca. ¿Cómo lo hacemos? Inicialmente, fíjense, el mortero trituramos unas 5 o 6 hojas de espinaca. No lo hacemos papilla, unos cuantos golpes que se reduzca a pedacitos pequeñitos, nada más. Ahí se le añade alcohol, etanol, unos 20 ml de etanol, y luego se filtra. Pueden ver el filtrado, se filtra en un embudo de separación a un vasito de precipitado, un embudo a un vasito de precipitado. De ese filtrado verde es extracto alcohólico porque se le añade alcohol. El alcohol extrae algunos componentes de la hoja de espinaca. Este líquido verde que hay en el vasito precipitado es extracto alcohólico porque se emplea alcohol como líquido extractante ya de los pigmentos de la hoja de espinaca. Luego es de ahí, de este vasito, se toma un 10 ml, se coloca en un embudo de separación y luego se añade, despacito se añade otros 10 ml de éter de petróleo. El éter de petróleo es incoloro, el alcohol es incoloro, pero lo que pasa es que el alcohol le trajo los componentes verdes de la hoja de espinaca. Le estamos allá añadiendo éter, el éter es incoloro, se ve un poquito verde porque ya está interactuando con la muestra. Eso es antes de agitar. Esto es antes de agitar. ¿Ya? Se ve verde abajo y color arriba.
Después de agitar, cambia la situación, se obtiene esta situación. Después de agitar y dejar reposar, se obtiene dos fases, dos líquidos separados son invisibles. Uno es el extracto alcohólico, que está en la parte de abajo, y el extracto etéreo, porque le llamamos éter, que está en la parte de arriba. ¿Ya? No son visibles, son invisibles. Fíjense, del verde que era de la espinaca, hemos separado, no fraccionado. Los verdes se quedan en el éter y los amarillos se quedan en el alcohol. Entonces, esos componentes verdes son clorofilas. Las clorofilas se disuelven más en el éter de petróleo y los carotenos, que son los amarillos, se disuelven mejor en el alcohol. El alcohol es más polar que el éter, por lo tanto, los carotenos son más polares que las clorofilas. Es la conclusión que tenemos de este fraccionamiento de del extracto alcohólico. Estamos fraccionando los extractos alcohólicos. Se abre la llave y se separa en dos tubos de ensayo, uno verde y el otro amarillo. Y ahí se reconoce los disolventes y los componentes. Los componentes son carotenos y clorofilas. Los componentes se reconocen por el color. Las clorofilas son verdes, los carotenos son amarillos. Y los disolventes se reconocen por el olor. Uno lo huele, este disolvente, y encuentra que huele a éter. Lo huele este otro disolvente, el amarillo, y huele a alcohol. Eran los disolventes que empleamos, ¿ya? Y por eso asociamos los carotenos con el alcohol y las clorofilas con el éter. Pero aquí en esta práctica estamos separando, fraccionando los componentes de una mezcla que sacó inicialmente el alcohol. Bien. Vamos a ir a la práctica del laboratorio. Hemos hablado de la extracción líquido-líquido. Vamos a hablar ahora de la extracción sólido-líquido. ¿Ya? Bueno, vamos a ir a la guía del laboratorio y ahí tenemos... Ya, práctica 14 y 15, ¿no? Vamos a hacer juntos la 14 y la 15. La 14, ¿pueden ver en la pantalla? Práctica laboratorio número 14, Sí, extracción líquido-líquido. La 13, entonces sólido-líquido. A ver, aquí. Extracción sólido-líquido, la 13. Vamos a hacer sólido-líquido y líquido-líquido. La 13 es sólido-líquido y la 14 es líquido-líquido. Bien. Vámonos a la parte experimental. Toda esta teoría es la que hemos visto ya. Vamos a ver las materias primas que empleamos. La parte experimental. Empleamos 10 pastillas de aspirina. Dice, pesar 10 pastillas de aspirina. Comercial, a eso le llamamos M1, al peso de las 10 pastillas peladas, ¿no? En la balanza se pesa y tiene M1, registro M1. Luego, se dice añadir 20 ml de etanol al 96% a esa aspirina triturada que está en polvito fino. Ahí mismo, encima del mortero, se le añade 20 ml de etanol al 96%. Se agita. ¿Para qué? Para que el alcohol extraiga el ácido acetil salicílico de la aspirina. Y va a quedar un polvo blanco que uno lo filtra y queda el polvo blanco en el papel filtro. Eso es lo que no disuelve el alcohol. El alcohol disuelve solo al ácido salicílico. ¿Ya? Bueno, se filtra y queda el sólido retenido en el papel filtro. Eso se elimina, se desecha. Y queda un líquido. El extracto alcohólico contiene alcohol y el ácido acetil salicílico. Luego, en el vasito precipitado, previamente pesado, es decir, se tritura las 10 pastillas de aspirina, se le añade alcohol y luego se filtra en un vasito precipitado previamente pesado. A ese peso del vasito se le llama M2. A ver, sí, M2. Y a bueno, después de eso, bueno, al vasito previamente pesado, ¿no? En ese vasito previamente pesado se filtra la mezcla de alcohol aspirina y va a quedar retenido el sólido en el papel filtro. Ya, entonces, cuando ya se tiene el vaso con la muestra, se pesa de nuevo. A eso se llama M3, ¿ya? M3.
Luego se coloca en baño María, es decir, un vasito pequeñito, imagínense un vaso pequeñito y un vaso grande, en el vaso más grande se coloca agua y en el vaso pequeñito está la mezcla alcohólica, el extracto alcohólico. Se pone en calentamiento el baño María hasta eliminar todo el etanol y va a quedar un sólido adherido en el vasito pequeñito. Cuando ya se seque el vasito pequeñito, se pesa de nuevo. Esto se llama M3. Es el peso del vaso más los cristales de ácido acetil salicílico. ¿Ya? Entonces, el rendimiento de la extracción es el peso de los cristales de ácido acetil salicílico sobre el peso de las pastillas de aspirina por 100. M1 es el peso de las pastillas de aspirina, M1. M1 es el peso de las pastillas de aspirina. Y M2 es el peso de los cristales, del ácido acetil salicílico extraído. Es el peso del vaso más las aspirinas menos el peso del vaso, que queda, hay que restar el peso del vaso precipitado, ¿no? ¿Ya? M3 menos M2 sobre M1 por 100. Eso daría el rendimiento de la extracción. Es decir, inicialmente se tiene un extracto alcohólico en el vasito precipitado después de filtrar. Ese vasito tiene alcohol y ácido acetil salicílico. Se lo coloca a baño María para eliminar el alcohol, el etanol, y queda solo el ácido acetil salicílico. ¿Ya? Entonces se extrae con alcohol el ácido acetil salicílico de la aspirina comercial. Entonces la muestra en la cual se trabaja es la aspirina comercial y el disolvente es etanol a 96%. ¿No? Que se quiere una balanza para pesar y baño María un mechero para calentar. Nada más. Bien. Aquí nos pregunta cuáles son los factores que influyen en la extracción. Ya vimos en la anterior clase. ¿Cuáles son las características del solvente empleado en la extracción que disuelva el soluto, ¿no? La materia prima que se quiere investigar? Esto vas a encontrar en internet: extracción continua, discontinua, en contracorriente, exhaustiva. Son términos que se emplean en química, en las plantas industriales. Bien. Entonces, con estos cristales que se obtienen de la extracción, ¿ya? Los cristales que se obtienen de la extracción, se lo guardan y se hace una práctica más adelante que es la cristalización. Esos cristales son impuros, son grises. Hay que purificarlos, redisolverlos, calentarlos y recristalizarlos. Eso lo vamos a hacer en la siguiente práctica, ¿ya? Bien, vamos a ver la parte de extracción líquido-líquido, aunque ya lo hemos visto con las imágenes que les mostré hace rato. Extracción líquido-líquido. ¿Por qué es líquido-líquido? ¿Cuál es la diferencia entre sólido y líquido? Es líquido porque la muestra que procesamos, que queremos sacar algo, es un líquido a través de otro líquido. El líquido o el otro líquido, el líquido extractante, disuelve mejor en este líquido que el primero a un componente que queremos encontrar, ¿ya? Es decir, en este primer líquido, en la muestra, existe algún componente que queremos separar. Por ejemplo, a ver, ¿conocen el suero de la leche? ¿Saben cómo se hace el queso? El queso. Sí, sí. El queso se hace a partir de la leche. De la leche se le añade el cuajo y el cuajo precipita las caseínas, las proteínas, y queda el suero como un líquido restante, ¿no? El suero. Y el queso, el sólido, se lo filtra y bueno, como un sólido, se lo filtra, se lo moldea, se lo prensa y se tiene el queso. Pero el líquido es un líquido residual, el suero es un líquido sobrante, digamos, ¿no? Pero el líquido sobrante contiene un montón de cosas. Tiene proteínas de bajo peso molecular, tiene una azúcar que se llama la lactosa, tiene otro componente más, tiene calcio. El suero tiene varios componentes. Suponemos que nosotros queremos separar la lactosa del suero. El líquido es el suero de leche. Contiene un componente que me interesa, la lactosa. Tiene otros componentes más, obviamente, ¿no? ¿Cómo puedo separar la lactosa del líquido? Entonces, una forma de separar la lactosa del suero
es añadirle un disolvente que disuelva la lactosa. Y ese disolvente es cloroformo. El cloroformo va y disuelve la lactosa y la lactosa pasa a cloroformo, ¿ya? Como el cloroformo con el suero no son miscibles, forman dos capas, ya la lactosa pasa a la capa clorofórmica. Luego el problema es separar la lactosa del cloroformo, porque se tiene una solución lactosa-cloroformo. Ahora, se puede separar por evaporación, es decir, el más volátil de la lactosa cloroformo es el cloroformo. Se lo calienta levemente a unos 40, 50 grados y se va evaporando, transforma en vapor. Y se transforma en vapor, se evapora, lo mismo que la solución alcohólica, ¿no? Del ácido acetil salicílico, se evapora el etanol y queda el ácido acetil salicílico. Aquí en la mezcla lactosa con cloroformo, el cloroformo se evapora y queda lactosa. Y pueden ver como cristales. ¿Ah? Entonces estamos como cristales de lactosa. Estamos empleando un líquido para separar un componente de otro líquido. Entonces, extracción líquido-líquido. En la anterior que vimos, estamos empleando un líquido que es el alcohol, el etanol, para extraer el ácido acetil salicílico de un sólido. Las pastillas de aspirina son sólidas. Hay extracción sólido-líquido. Pero en este caso, líquido-líquido extraemos un componente de un líquido con otro líquido, como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. ¿Ya? Entonces, extracción líquido-líquido. Es decir, aquí tenemos la sustancia A que contiene algún componente que me interesa, le añado otro líquido y ese líquido separa, disuelve mejor que en el primer disolvente. ¿Ya? La cosa es separar después ese componente del nuevo sol, de la nueva solución. Aquí en la parte experimental ya habíamos visto, se prepara una solución acuosa de cristal violeta, de ahí se saca 10 ml, se transfiere a un embudo de separación y se le añade otros 10 ml de tetracloruro de carbono. ¿Ya? Esto lo hemos visto ya. 10 ml de tetracloruro de carbono. Esto es antes de agitar. Después de agitar, el tetracloruro de carbono se lo extrae al cristal violeta de la solución acuosa. Entonces, el cristal violeta es más soluble en tetracloruro de carbono que en agua. ¿Ya? Estamos mostrando el principio de la extracción. La segunda parte es con la hoja de espinaca que también les mostré. ¿Ya? Se dice, machacar 4 o 5 hojas de espinacas verdes o verde amarillenta, un mortero de porcelana, se añade 15 ml de etanol y luego se filtra en un vaso precipitado. De ese filtrado se transfiere 10 ml a un embudo de separación y ahí se le añade encima 10 ml de éter de petróleo. Esto es antes de agitar. Después de agitar, se obtiene la separación de los componentes. Entonces, estamos separando un componente con un disolvente que le añado, con un solvente que le añado al primer disolvente. Este es líquido, le añado otro líquido, ¿sí? Y de ahí separa algún componente. Entonces, es extracción líquido-líquido. Cuando utilizamos un sólido, material sólido, sólido-líquido. Por ejemplo, el café, ¿qué componente tiene el café? Principalmente el alcaloide que tiene la cafeína. El café sabemos que tiene cafeína. Entonces, ¿cómo podemos separar el café es sólido o es líquido? Sólido. Sólido. Puede ser sólido o puede tener una solución. Si partimos del café sólido y le añadimos cloroformo, el sólido después se filtra, ese líquido se filtra, va a quedar un líquido oscuro pero que extrae el cloroformo. Es oscuro porque el cloroformo también extrae pigmento oscuro. Se lo hace pasar por una camada, por un lecho de carbón activado y los pigmentos oscuros quedan retenidos en este carbón activado y queda una solución transparente. ¿Pero qué tiene esa solución transparente? Tiene cloroformo y tiene cafeína. ¿Cómo separamos de cloroformo la cafeína? Podemos separar por vaporización, es decir, lo calentamos levemente y agitamos y se separa, se vaporiza, se va a la atmósfera el cloroformo
y quedan los cristales de cafeína. Entonces, una extracción a partir de un sólido, estoy separando otro sólido por extracción. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No se olviden que en este laboratorio estamos haciendo las dos prácticas. Para el siguiente laboratorio, para el siguiente viernes, vamos a hacer, si es presencial, vamos a hacer análisis elemental. Es feriado, creo. No sé. Jueves, creo Año que. Nuevo Aymara, creo. Es 21 de junio, pues Año Nuevo Aymara, creo. No es Es jueves, feriado. ¿no? Pero es Jueves, año no hay más. ya. Es feriado. Viernes feriado. Si es que hay laboratorio presencial, vamos a hacer análisis elemental cualitativo. Si es que es virtual, vamos a hacer cristalización y sublimación. ¿Ya? Si es virtual, vamos a hacer cristalización y sublimación. Si es presencial, hacemos análisis elemental cualitativo. Creo que ya pidió ese material, solo cambiar la fecha nada más de auxiliar. ¿Ya? Bien. Nos faltan 4 minutos. Quiero mostrarles preguntas de examen del laboratorio que tiene que ver con la extracción. Le voy a mostrar, pero ahorita no nos da tiempo, lo voy a buscar. Volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Se nos va a cortar por Zoom. Volvemos en 10 minutos y ahí les muestro preguntas de examen y algunas. No, ay, me olvidé. ¿Dónde está? Ya, me está olvidando. No sé, Silencia su audio. su micrófono está apagado. Ya. Bueno, les decía que bueno, este es un examen anterior.